En este vídeo os voy a enseñar la segunda presentación PowerPoint de soporte del pack Los Aprendealtares del Día de los Muertos. Previamente os había mostrado la primera presentación que se centraba en vocabulario y gramática básica, como era el singular y el plural, los gustos y fechas. Y ahora, en esta segunda presentación, vamos a empezar a introducir la formación de oraciones. Lo haremos de una manera progresiva. Entonces, al inicio, comenzaremos con oraciones en primera persona del singular. Después vamos a introducir los pronombres sujeto y ya posteriormente llevaremos a cabo oraciones SV, es decir, sujeto y verbo. El sujeto serán distintos pronombres y por tanto ya el verbo conjugado, en este caso con verbos en infinitivo ar. Del presente indicativo, pero bueno, si usáis en el caso de la manualidad las opciones personalizables, podréis usarlos con otros tiempos verbales o infinitivos en er o en ir. Pero bueno, en este caso lo que serían los juegos están enfocados al presente de indicativo con infinitivos en ar. Entonces, lo que voy a hacer es enseñaros la presentación. Como ya os había mostrado en la primera parte, al inicio tenemos un poco, bueno, brevemente una historia, bueno, un poco pues la tradición de colocar los altares, pero ya vamos a centrarnos en este caso en lo que sería la primera persona del singular, ya que tendríamos la diapositiva para que los peques, bueno, pues lean el objetivo de esta sesión. Lógicamente podéis dividir esta presentación en 3 sesiones o las que vosotros creáis que sean convenientes, ¿no? A la hora de introducir la primera persona, pues nada, aquí tendríamos un diálogo para que los peques practiquen. ¿Qué haces el día de los muertos? Yo cocino. ¿Y tú? Bueno, y ahora aquí tendríamos una diapositiva para explicar cómo se forma la primera persona del singular. Haríamos clic con la tecla Enter y en este caso vamos a utilizar el verbo celebrar. Entonces, bueno, pues quitamos el infinitivo, añadimos la terminación y nos quedaría yo celebro. A continuación vamos a introducir los distintos verbos. En este caso ya conjugados con la primera persona del singular. Entonces, una vez más, si le damos clic a la tecla Enter, va a aparecer yo pinto el papel picado, yo coloco las fotos, ¿vale? Y voy a hacerlo más rápido para que veáis todos los ejemplos. A ver, ¿vale? Entonces, bueno, podéis añadir las acciones a la oración. Para practicar vais a tener un juego de unir muy sencillito en el que podéis decir al peque un número y va a tener que hacer clic en la oración correspondiente para que se mueva la casilla. Entonces lo podéis hacer tanto de manera ordenada como desordenada. Imaginaros que vamos a empezar con el número 1, entonces yo pinto el papel picado, pero si por ejemplo quiero el número 9, yo rezo la oración y entonces así con el resto de oraciones, ¿veis? Voy a ir clicando para que veáis rápidamente hacia dónde se mueve. Vale, y entonces ahora ya pasaríamos a un juego de, bueno, pues de dialogar, ¿no? Lo que he hecho es, primero tenemos, bueno, un dado o un vídeo, pero en este caso solo lo que sería el infinitivo, ¿vale? Porque mirad, a continuación lo vais a tener ya con el infinitivo, pero en este caso también el objeto, por si queréis, bueno, pues ampliarlo un poquito, pero para que escojáis. Entonces la idea es muy sencilla. Un peque va a, bueno, decir paro, os lo voy a enseñar, ¿vale? Para que el dado o el vídeo se paralice. Entonces, imaginaros, ¿no? Paro. Entonces, adornar. Ellos tienen que formar la oración con este verbo. ¿Qué haces tú en primera persona? Yo adorno, ¿vale? Lo vais a encontrar tanto con lo que sería el dibujo y el infinitivo, solo el dibujo, ¿vale? Pero la idea es la misma.
¿qué haces tú? En este caso sería yo coloco, porque era la oración de yo coloco el altar o adorno, ¿vale? Y aquí ya tendríamos la opción, bueno, pues con los dos. Entonces simplemente le haríamos clic, paro, entonces yo adorno, ¿vale? Y aquí paro, también nos ha salido adorno, ¿vale? Pero la idea es la misma y lo vais a encontrar como os indicaba, ahora también un poco más completito con lo que sería el objeto, pero la idea es la misma. Entonces, para reforzar esta parte, ¿no?, de crear oraciones en primera persona del singular, vais a tener este altar y lo que os voy a enseñar es un juego para que veáis, ¿no?, cómo es. A ver, bueno, pues nada, tendríamos 9 casillas y los peques tienen que en este caso hacer clic en el dibujo para que se mueva hacia cada una de ellas. Entonces podéis decir el número empezando por el 1 o de manera desordenada. Por ejemplo, el número 3, ¿no? Preparar la corona. Entonces ellos tendrían que hacer clic aquí. Imaginaros que vamos a hacer, no sé, el 8, ¿no? Cocinar la comida preferida del difunto. Entonces haríamos clic. Y así con todos, ¿veis? Lo voy a hacer rápido para que lo veáis. Entonces, ahora pasaríais a lo que sería la ficha. Bueno, en este caso vais a tener distintas bases, pero por ejemplo, una de ellas es para que ellos escriban oraciones con la primera persona del singular cada uno de los días. Por ejemplo, el 30 de octubre y escribirían una oración. Si queréis, en esta casilla podéis poner lo que sería la fecha, por ejemplo, imaginaros el 31, entonces ponemos el 3 y el 1, o si no, podéis poner la casilla que escojáis. Imaginaros que en este caso yo coloco las fotos, el infinitivo sería colocar la foto y pondríamos el 1, ¿vale? Entonces vais a encontrar distintos modelos, distintas bases, pues en este caso, por ejemplo, para dibujar, también para escribir. Vamos, que las opciones son variadas y además tanto en color como en blanco y negro. Y ahora ya tendríamos la opción de unir, pero en este caso la oración, pero vamos, que la idea es la misma. Imaginaros el número 2, ¿no?, que sería visitar la tumba, entonces tendríamos que buscar yo visito la tumba. Por ejemplo, imaginaros la 4, ¿no?, yo rezo la oración. O, por ejemplo, la 5, ¿no?, yo pinto el papel picado o yo pinto papel picado y así sucesivamente. Y bueno, ya tendríais también lo que sería el altar en versión manualidad para que lo montéis. Además, también vais a encontrar, si os fijabais aquí, la parte superior con lo que sería, bueno, pues el dibujo y el infinitivo, pero también otra parte con lo que serían las fechas, ¿vale? Por si queréis que en este caso, en cada casilla, en cada cuadradito, escriban el número. Entonces, bueno, ahora ya que tenemos la primera persona del singular, vamos a introducir el resto de pronombres sujeto. Entonces, bueno, pues en este caso explicaríamos a los peques que el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción. ¿Vale? Y entonces, pues aquí tenemos un ejemplo. ¿Quién celebra el Día de los Muertos? Y vamos a ir introduciendo cada uno de los pronombres. Haríamos clic en la tecla Enter y van apareciendo pues el número 1 yo, tú, él, ella y así sucesivamente. Yo lo que hago es, les pido que añadan gestos y de hecho podemos hacer, llevamos a cabo juegos como detective, ¿no?, que para la música y ellos tienen que hacer el gesto con música de misterio, entonces bueno, muy entretenido. Pero vamos, que en este caso podéis poner música relacionada con la temática del Día de los Muertos y hacéis una especie de estatuas musicales, ¿vale? De hecho, mira, se me ocurre que voy a añadir, no lo tenía aquí, ¿vale?, pero voy a añadir una diapositiva que sea con la música ya incorporada y así tenéis estatuas musicales, ¿os parece? Así que venga, lo voy a hacer ahora cuando termine. Bueno, y ahora tendríamos un juego, nada de unir, la dinámica es siempre la misma, emparejar la palabra con la casilla. Entonces, por ejemplo, ¿quién celebra el Día de los Muertos? Imaginaros que decimos el número 2, pues en este caso sería tú.
imaginaros, número 10, ellas. Bueno, y así, ¿veis? Voy a hacerlo rápido para que veáis que se mueven al resto de casillas. Y ahora pasaríamos a una opción de un juego con dados para que en función de la respuesta que salga tengan que bien decir el pronombre y hacer el gesto. Entonces vais a encontrar opción, en este caso con dibujo y letra, aquí solo dibujo y aquí solo letra. Entonces, por ejemplo, vamos a coger este, vamos a ponerlo para que lo veáis en modo presentación. ¿Quién celebra el Día de los Muertos? Entonces el peque tendrá que decir paro. Ella. Tiene que decir qué sujeto es ella. Podéis traducirlo en la lengua materna y hacer el gesto. Y después aquí tendríamos los tres. Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Entonces podéis hacerlo el primero, el segundo y el tercero a la vez e ir parándolos. Entonces, ellas, vosotras y vosotros. Y tienen que ir haciendo los gestos. A ver. Vale. Y bueno, pues aquí ya tendríamos los modelos de altares para practicar con los pronombres, que hay distintos, para que escojáis, bueno, pues el que más os guste, tanto con dibujo, sin dibujo, con bases más básicas, ¿vale? Eso ya lo que vosotros queráis. Bueno, y ahora ya vamos a pasar a lo que sería la formación de oraciones, pero en este caso con sujeto y verbo, el sujeto, el pronombre, pero con todas las personas, ¿vale? Porque inicialmente habíamos visto oraciones en primera persona del singular, pero ahora ya vamos a introducir el resto de pronombres. Entonces podéis enseñarle este ejemplo, ¿no? De qué hace ella el Día de los Muertos. Ella decora. Y vamos a ver, tendríamos aquí ya la chuletita de gramática. Entonces, vamos a hacer un repasito de cómo se forma. En este caso, tendríamos quitar el infinitivo, añadir la terminación a, porque sería para ella, y el resultado sería ella celebra. Y en la parte izquierda tenemos el cuadradito, este rectángulo, para ir completándolo. Entonces, damos clic a la tecla Enter y van a ir apareciendo. Yo celebro. Lo que podéis hacer es pedir a los peques que ellos lo digan y vosotros hacéis clic para ver la respuesta. ¿Veis? Tú celebras, él o ella que celebra, nosotras celebramos, vosotras celebráis y ellos y ellas celebran. ¿Y qué más? Pues ahora tendríamos el juego para unir, que nada, simplemente es hacer clic en cada una de las formas verbales y pronombres para que se muevan a la casilla. Entonces podéis decir número 1. Entonces tiene que decir, ¿cuál es el sujeto? Yo. Y el verbo, celebro. Imaginaros que vamos con el número 6. Serían ellos y ellas celebran. Y así sucesivamente, ¿vale? Y aquí ya tendríais una diapositiva que en este caso es como de soporte, ¿no? No hay nada para unir, ni nada, ni clicar, es simplemente para, por ejemplo, cuando hagáis alguno de los altares o llevéis a cabo alguna manualidad, lo podáis poner como soporte para ayudar a los peques. Y entonces, pues ahora aquí tendríamos un repaso con los verbos, ¿vale? Y ahora el juego de unir las oraciones con cada uno de los pictogramas. Una vez más, diríamos un número y haríamos clic. Entonces, por ejemplo, ¿cuál cogemos? Venga, el número 5, que sería vosotras compráis la calavera. A ver, o vosotras compráis. ¿Vale? En este caso no he puesto el objeto porque eso ya será para la siguiente parte de lo que sería el pack, ¿no? Que serán las oraciones SVO, que sería sujeto, verbo, objeto. Es pues ir simplificando un poco, ¿no? Ahora tendríamos los juegos de dados, que la dinámica es siempre la misma. Entonces voy a ponerlo en modo presentación para que lo veáis, ¿vale? A ver. Haríamos, clic en el dado o vídeo y el peque pues tiene que decir paro. Y ahora en el verbo. Entonces tenemos
nosotras dibujar. Y lo que tiene que hacer el peque es hacer la oración. En este caso puede mirar aquí la tabla como soporte, ¿no? Entonces vemos que sería nosotras y la terminación dibujamos, ¿vale? Podéis hacerlo a nivel oral o también anotar las respuestas, bueno, pues en los altares personalizables, en las fundas calavera, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos la opción aquí sin soporte. Ahora con soporte, pero lo que sería el dado, solo el dibujo, ¿vale? Y ahora aquí sin soporte. Y la idea es la misma. Y ya después otro juego que tenemos, aquí sería, bueno, pues eso, con el soporte. Y aquí el dado sería sin la palabra. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Venga, vamos a dar clic al sujeto y al verbo. Lo podéis hacer a la vez o primero uno, después otro. Paro, paro. Entonces tenemos, en este caso vemos que sería nosotras, el verbo cocinar y aquí la chuletilla. Entonces, nosotras cocinamos. Y los peques, bueno, pues tienen que hacer el gesto y anotarlo a nivel escrito, como os indicaba, bueno, pues en alguna de las fichas o altares o fundas. Y aquí ya tenemos otra opción, que tenéis los 4 dados para que combinéis los que queráis. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, en este caso voy a coger el sujeto en versión completa y el verbo solo el dibujo. Paro, paro. Entonces, en este caso sería él reza, ¿vale? Y así, bueno, pues vamos haciéndolo. Como os comentaba, podéis anotar las respuestas, por ejemplo, en las fichas, que, bueno, lógicamente estas fichas, los peques pueden crear sus propias oraciones, pero vamos, que si no, usarlo como soporte para cualquiera de estos juegos. Las vais a encontrar en distintas modalidades, tanto en color como en blanco y negro. Y si no, también lo podéis hacer en los altares, ¿vale? En las casillas que están aquí en blanco. Entonces, como veis, estos altares son para que los peques bueno, pues escriban sus propias oraciones y si queréis, al igual que os expliqué en la primera parte de las presentaciones de soporte, llevéis a cabo juegos de adivinar al estilo hundir la flota, de manera que escriben unas oraciones y el peque, que es su compañero, tiene que adivinar cuáles han sido. Entonces, bueno, pueden ayudarse con los gestos. Y ahora ya por último tendríamos los juegos, que también os expliqué en la primera parte, entonces no me voy a entretener mucho. El de pasa la calavera, que en este caso podéis meter dentro las tarjetas tanto con primera persona del singular, con objeto, sin objeto o ya con pronombres conjugados, ¿vale? Y también tendréis las gafas para hacer el juego de adivinar, las fundas, que eran las que os comentaba antes para anotar también las respuestas, ¿vale? Entonces vamos, que todos estos detalles los vais a encontrar tanto en el blog y también pasaros por el resto de vídeos que os explico la presentación PowerPoint de soporte número 1, ¿vale? Así que bueno, espero que os sirvan.